Getsemaní, que era la falda del Monte de los Olivos. Habían huertos de olivares, el fruto de la oliva, y allí el Señor iba con sus discípulos, precisamente a orar. Nuestro hermano Miguel Núñez, en el libro Clama a mí, en el primer capítulo utiliza esta frase: la oración es llamada la perla perdida en el pueblo de Dios. La oración es llamada la perla perdida en el pueblo de Dios. Y es que nosotros podemos hacer la comparación. Uno de los cultos que por costumbre es el que menos frecuentamos es el culto de la oración. Quizás de manera corporativa, quizás de manera personal. Pudiera ser que alguien dijera: bueno, yo realmente dedico suficiente tiempo a la oración. Yo oro como Daniel 3 veces al día. Excelente, eso está muy bien. Sin embargo, en la práctica no es eso lo que vemos, y es por eso que es llamada la perla perdida en el pueblo de Dios. Solemos muchas veces ver la oración como la herramienta para convencer a Dios de que haga muchas veces lo que nosotros queremos. Pero la oración más poderosa de la historia no fue para cambiar o transformar la mente de Dios, sino para someter el corazón del hombre al designio de Dios. Allá, como decíamos, en un huerto alejado en Getsemaní, apenas a 30 o 50 metros de sus discípulos más cercanos, Jesús nos enseñó que la oración nos transforma solo cuando nosotros dejamos de luchar contra Dios y empezamos a rendirnos ante Él. La oración transforma nuestra vida cuando dejamos de insistir en lo que queremos y comenzamos a rendirnos a lo que Dios quiere. Y esta es la lección que el Señor Jesucristo nos va a dar a todos en esta mañana. Cómo la oración cambia mi corazón. Cómo la oración cambia mi corazón. ¿Podemos cambiar? Próxima diapositiva, por favor. Muy bien, continuamos. Si nos vamos al contexto bíblico de Getsemaní, nos daremos cuenta que ya los discípulos habían participado de la cena pascual. Finalmente la cena comenzó con 12, pero como ya todos sabemos, terminó con 11. Hubo uno que salió en medio de la cena. Y en medio de esos, y el Señor toma esos 11, se lo lleva a Getsemaní, y ahí deja un grupo en un lugar, un grupo de 8, y se va con otro grupo de 3, todavía más íntimamente, más aparte. Y luego se separa, como dijimos ya, a una distancia de ese grupo de 3, y es en este momento que el Señor Jesucristo pues nos relata una de estas oraciones de las que la Biblia identifica, pero esta es una de las más poderosas y más profundas que vemos del Señor Jesucristo. En primer lugar, la oración que cambia mi corazón es la que muestra esa lucha agónica de nuestra voluntad ante Dios. La oración que cambia mi corazón, número 1, es la que muestra esa lucha agónica de nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Dice el verso 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y dice el verso 44 que el Señor Jesucristo estaba en agonía, oraba más intensamente, y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Una condición que hoy muchos médicos y especialistas le llaman hematidrosis.
Algunos creen que es posible que el Señor Jesucristo haya presentado precisamente una hematidrosis, fruto del estrés, de ese esfuerzo agónico en este tiempo en el cual Él está frente a la presencia de Dios, no tratando de cambiar a Dios, sino más bien de Él ser sometido a la voluntad de Dios. Esta no es una oración de paz, es una oración de una guerra interior. Jesús siempre lo ha planteado y lo puso en su palabra, y está en su palabra, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Algunos creen que posiblemente la soledad, la vergüenza de tener que ir al patíbulo romano, todo ese proceso, o posiblemente el peso de cargar con todos los pecados al saber que la copa de la ira de Dios que iba a detonarse, que solamente Cristo conocía, la dimensión del poder de Dios en contra de en contra de la desobediencia del hombre, en contra de cómo el hombre había echado a un lado a Dios, en contra de la maldad del hombre, Dios en esa proporción, de manera justa, porque eso es una de las características de Dios, Dios tenía que detonar la copa de la ira. ¿Y sobre quién? Sobre Cristo. Es posible que estas o algunas otras más, como sugieren muchos comentaristas, porque a pesar de ver este pasaje tan corto, hermanos, a veces no nos imaginamos la profundidad de lo que hay detrás de aquí. Señor Jesucristo en sus dos naturalezas, la humana como nosotros y su naturaleza divina, no era indiferente al dolor como humano, no. No era indiferente como nosotros los seres humanos a huir del sufrimiento. En la parte divina, obviamente, Él está abrazando el propósito eterno al que Él vino a cumplir. Así que el Señor Jesucristo no solo enfrentó el dolor físico, sino también el peso del pecado que iba a estar sobre Él. Dios nunca nos deja solo en momentos de agonía. Dios nunca nos deja solos en momentos de agonía. Así como el Señor manda a un ángel para fortalecer a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo le sostiene hasta la cruz, ese mismo poder que se dio en aquel momento está activo hoy para ayudarnos en nuestras vidas. Dios no quitó la copa, esa copa de la ira, Dios no se la quitó a Jesucristo, pero le fortaleció para que pudiera beberla. Getsemaní significa el lagar del aceite, el prensado del aceite. Es el lugar donde nuestra voluntad es presionada hasta que sale solo va a salir lo que Dios quiere de nosotros. Dice Juan capítulo 12, verso 24, el mismo Señor Jesucristo, que para que el grano de trigo dé fruto, ¿qué debe hacer? Debe caer en tierra y morir. Así es que Getsemaní es ese lugar cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios por medio de la oración y estamos orándole a Dios, no solo por algo que nosotros queremos, sino porque necesitamos de manera agónica que el Señor muestre su voluntad. Ese es el lugar donde nosotros necesitamos que el nombre de Dios se glorifique en nuestras vidas. Cuando estamos en oración, cuando vamos al Señor en oración, muchas veces vamos con lo que nosotros queremos, como ya hemos dicho. Pero Dios lo que quiere es transformar lo que hay dentro de nosotros.
¿qué hay dentro de nosotros a veces cuando vamos a la presencia de Dios? Posiblemente pueda haber orgullo. Yo sé lo que me conviene. Yo sé exactamente lo que me conviene. Yo estoy orando, y ahí está la hermana que está orando por ese muchacho, que él es un tremendo caballero. Ese muchacho es un tremendo caballero. Ese muchacho habla muy bien. Ese muchacho es muy respetuoso, se comporta sumamente bien. Habla muy bien de la familia, es muy estudioso, tiene un deseo de progresar. Ese muchacho es encantador, 10 de 10. Bueno, 10 de 10 no, 9 de 10. Señor, tú sabes que el único problema que él tiene es que él no es cristiano. Y tú estás pensando que Dios te va a responder a tu oración. Bueno, yo sigo orando por él, para que el Señor lo cambie, para que el Señor lo transforme. No, el Señor tiene que transformar tu orgullo, porque estás yendo al Señor para pedirle lo que a ti te conviene y no lo que es su voluntad. Muchas veces vamos al Señor y muchas veces hemos fallado al Señor. ¿Por qué? Porque no pedimos bien, pedimos mal, como dice la Escritura. ¿Pedimos en base a nuestro orgullo o pedimos en base a nuestra autosuficiencia? Yo puedo manejar esto. Yo puedo manejar esto. A mí me están presentando dos opciones. El trabajo A, que está aquí, donde nada más me quieren pagar 200,000 pesos, y en el trabajo B, que me quieren pagar 100,000 pesos. No, Señor, yo lo voy a presentar porque tengo que presentarlo en oración. Pero ahí entra la autosuficiencia. Señores, son 200 de un lado y 100 de otro. ¿Cuál voy a coger? De 200. Ese es el de 200. Ahí está mi autosuficiencia por encima de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces vamos a Dios y lo que hacemos es que llevamos un fardo de todas las quejas? Oh Señor, estoy cansado de esta prueba. Muchas veces esto refleja nuestra falta de aceptación a la voluntad de Dios en las circunstancias en las que estamos. Y muchas veces revela que no aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso no quiero ser categórico, digo muchas veces, porque hay momentos donde acudimos al Señor y el Señor conoce nuestra intención, conoce nuestro corazón, conoce que estamos cansados y ante quién podemos ir y decir, Señor, no puedo con esta prueba, ante el Señor. Así es que Él conoce nuestros corazones, pero muchas veces vamos al Señor y es solo a quejarnos de la situación que estamos pasando. Getsemaní no es el lugar donde se va a evitar el dolor, es el lugar donde la voluntad es transformada. Getsemaní es el lugar donde la voluntad es transformada. La oración que cambia mi corazón, en segundo lugar, muestra una decisión de rendirme completamente a la voluntad de Dios. Es esa oración que muestra una decisión, algo intencional, algo que está en mí, que dice que voy a rendirme completamente mi voluntad ante la voluntad de Dios. Y el segundo punto lo vemos en el verso 42, en la segunda parte, cuando dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? No se haga mi voluntad. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, Él es Dios y Él está pidiendo que no se haga su voluntad. Wow, esto es sorprendente. No es que Jesús está resignado, bueno, ya, no me toca, ni modo, esto es lo que me toca. Es que intencionalmente la última gota de su autonomía, Él se la da al Padre. Y es increíble nosotros ver cómo la oración cambia nuestro corazón. A veces creemos, y quiero tener mucho cuidado con esto que voy a decir y mucho respeto sobre todo a esto que voy a decir. A veces nosotros pensamos
que la oración es el enfoque de orar por los hermanos que están enfermos. No está mal orar por los hermanos que están enfermos, pero hay otras cosas que en la manera que vamos conociendo a Dios y nos vamos adentrando en conocer a Dios, que nos damos cuenta que están debajo, que son la parte pesada, que son ese concentrado que está en nuestra oración, en esa relación íntima con Dios. Fíjense lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ora por los hermanos de Colosa. Y es precisamente el mismo capítulo que nuestro hermano utilizó en la mañana de hoy, pero en los versículos 9 y 10. En Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, allá el apóstol Pablo, miren por lo que él ora por los hermanos de Colosa. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Pero ahora vamos al 9. Por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Es decir, los hermanos que componen el ministerio que están con el apóstol Pablo no han cesado día tras día orando por los hermanos de Colosa. ¿Y qué era lo que Pablo estaba pidiendo? Que los hermanos fueran bendecidos, que prosperaran económicamente, que les fuera bien. No. Que todos fueran sanos, que nadie estuviera enfermo. No. Lo que Pablo está pidiendo es que sean llenos del conocimiento de la voluntad. ¿De la voluntad de quién? De su voluntad, de la de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sepan, que conozcan la voluntad de Dios y que tengan esa capacidad de discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es lo que Pablo está orando. ¿Y por qué? Porque cuando conocemos a Dios, estamos totalmente dispuestos e inclinados a rendirnos a lo que Él quiere, porque ya sabemos cuál es su voluntad, y olvidamos lo que nosotros queremos. Y de verdad les digo, en lo personal, este texto a mí me ha transformado tanto, porque cuántas veces voy a la presencia del Señor y voy a ocuparme de muchísimas cosas que estoy necesitado. Pero muchas veces paso por alto el hecho de contemplar el carácter de Dios. Paso por alto el hecho de contemplar la bondad de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, su justicia, su misericordia, su perdón, lo excelso que Él es. Las criaturas dando adoración al Creador. El apóstol Pablo aquí nos muestra que esta oración es la oración que santifica, para que andéis como es digno del Señor. La voluntad de Dios es nuestra brújula moral. La voluntad de Dios se convierte en esa brújula moral que nos lleva a nosotros. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos el poder de su voluntad, ya nosotros sabemos a dónde ir, ya sabemos qué vamos a pedir, ya sabemos qué Dios está haciendo en nuestra vida. Pero también el apóstol Pablo nos enseña que no solamente conocer la voluntad de Dios nos santifica, sino que eleva nuestro rendimiento. Dice, llevando fruto en el verso 10, en toda buena obra. Fuera de su voluntad, nuestras obras, lo que hacemos para Dios es estéril. Cuando conocemos a Dios y conocemos su voluntad, sabremos cómo llevar fruto, qué es llevar fruto y a qué la Biblia le llama llevar fruto y qué es lo que Dios está esperando de mí. Muchos creyentes se conforman con llevar fruto a 30. Dicen, bueno, el Señor me ha puesto a mí para que lleve fruto. Yo estoy llevando fruto, pero hermano, estás a 30.
Posiblemente Dios quiere que tú des fruto al 100, pero estás al 30. Y así vamos creciendo en esa intimidad con el Señor, como dice el apóstol Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. Solo conocemos verdaderamente a Dios cuando caminamos en obediencia en base al diseño establecido por Él. Conocer más a Dios nos hace orar por fortaleza para llevar su propósito, para que Él mismo propósito de Dios pueda perdurar en nuestras vidas. A veces nos encontramos con ese grave peligro que es la insensatez. Y de hecho Pablo lo advierte: no seáis insensatos. Vivir fuera de los límites de esa voluntad de Dios no es solo un error, es vivir sin dirección, es vivir sin cobertura. ¿Saben lo que es vivir sin cobertura? No llegan los mensajes, no hay acceso a internet. Si me llaman, nadie se va a poder comunicar conmigo. Yo no podré comunicarme con nadie. Estoy desconectado, totalmente desconectado. Eso es quedarme sin cobertura cuando estoy lejos, apartado o desconozco totalmente en mi vida la voluntad de Dios. Un ejemplo maravilloso de lo que es rendirse ante Dios es el que encontramos en 2 Samuel capítulo 15, versos 25 al 26. David está allí huyendo de su hijo Absalón. Su hijo Absalón viene a Jerusalén, ya había reinado en Hebrón, viene a Jerusalén y va a tomar posesión de todo. Y David comienza a huir. Y en ese proceso en el cual David tiene que agilizar para salir pronto, para preservar su vida y la de los suyos, y no enfrentar a su hijo y evitar una matanza, es en ese proceso que los sacerdotes Sadoc y Abiatar le dicen: mira, pero podemos hacer algo, vamos a traer el arca de Dios, y obviamente con el arca de Dios aquí tú tienes garantizado la victoria. Es el arca de Dios aquí, olvídate, aquí no va a haber problema con Absalón. Sin embargo, la respuesta de David es sumamente sorprendente a lo que ellos esperaban de él. Dice David: si Dios quiere, verso 26, me traerá de vuelta, pero si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dice David: aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David está en ese momento rindiendo su voluntad a lo que Dios quiera hacer con él. David, pero tú eres el rey, tú has sido ungido por ese mismo Dios. Sí, pero estoy dispuesto a hacer lo que a él le parezca, no lo que yo quiera. Es la voluntad de él que venga Absalón y gobierne en Jerusalén y en todo Israel. Bueno, bien hecho, lo recibimos, esa es su voluntad. Pero yo lo único que voy a hacer es lo que a él bien le pareciera. David no solamente había perdido en ese momento su reinado, no solamente había perdido su hijo, sino también que había perdido el control de gobernar en Israel. Y aún con todo esto, él decide rendirse. Mis hermanos, rendirnos cuando vamos ante la presencia de Dios es soltar el control de los resultados, es soltar el control de nuestras expectativas, es soltar el control de lo que yo quiero y confiar en el carácter del dueño de los resultados, el que sabe cómo dar los mejores rendimientos, el mejor rendimiento, el que sabe cómo dar los mejores beneficios, es rendirnos ante él. Pero ¿por qué nos cuesta tanto someternos a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a Dios? A menudo conocemos la palabra de Dios, es cierto, pero posiblemente no confiamos
en el corazón de Dios. Decimos, hágase tu voluntad, pero por dentro estamos ahí negociando, pero que salga así, pero que sea así. Y aquí Dios me ha dado el trabajo que tanto le he pedido, pero ese jefe que me ha dado, ay, yo no aguanto. ¿Estás consciente que fue Dios que te dio el trabajo? Sí, pues venía con todo y el paquete. Porque el propósito de ese jefe es para que tú seas transformado y para que tú puedas transformarlo a él. Y muchas veces pensamos que Dios nos va a poner como en el huerto de Edén. Y ahí estaba todo, ¿verdad? A nuestra disposición. Encontrar la voluntad de Dios en oración, para esto no hay atajos, no existe una varita mágica para la madurez espiritual, para ir madurando, ir entendiendo cada día la voluntad de Dios. Aprendemos a orar cada día conociendo a Dios por medio de su palabra y luego es que comenzamos a reproducir esa palabra de Dios en nuestras oraciones. Muchas veces el problema no es que no sepamos la voluntad de Dios, es que no siempre estamos dispuestos a rendirnos a ella. Pero el Señor aquí, el Señor Jesucristo nos da una gran lección. El dueño de todo, el mismo Dios, estuvo dispuesto a rendir su voluntad ante la majestad de Dios el Padre. En tercer lugar, la oración que cambia mi corazón acepta con mansedumbre la voluntad de Dios. Ya hablamos de esa oración agónica ante la voluntad de Dios. Hablamos de rendirnos ante Dios. Y en tercer lugar, aceptar esa voluntad de Dios en mi vida de manera mansa. Dice el verso 42 en su segunda parte, en su tercera parte, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo acepta con mansedumbre la voluntad de Dios. Jesús no solamente muestra humildad, sino también que hace algo sobrenatural, y es que nos muestra la mansedumbre. Y alguien me pudiera decir, ¿y cómo diferenciamos en medio de este contexto? Bueno, en medio de un contexto como este, la humildad es la actitud interna de reconocer nuestra total dependencia a Dios. Totalmente dependemos de Dios, totalmente estamos anclados al plan de Dios. La humildad evita la arrogancia de creer que nuestro plan es el mejor. No, dependemos de Dios, lo que Dios diga, eso es humildad. Pero la mansedumbre es esa fortaleza bajo control. O como decía mi hijo menor cuando estaba mucho más pequeño, debajo de control. Él quería decir bajo control y decía debajo de control. La mansedumbre es esa fortaleza bajo control. Mientras la humildad evita la soberbia, la mansedumbre evita la ira descontrolada, la amargura ante la prueba. Es esa gentileza de quien sabe que aunque el camino es difícil, ¿quién está en control? Que aunque el camino es una cuesta y va subiendo llena de piedras, ¿quién sigue en control? Que aunque el camino nos lleva a un precipicio, ¿quién está en control? El fortalecimiento para esta misión, Jesús definitivamente no fue librado de la cruz, pero fue fortalecido para ella. ¿Se dan cuenta la diferencia, mis hermanos? Él no fue librado de la cruz, pero por medio de la oración, Dios le fortalece para el peso de la misma. Dice que un ángel le reconfortó y lo hizo no para que la prueba desapareciera de él, sino para que la obra que Dios había diseñado desde la eternidad
fuera completada con todo el éxito. La oración de rendición no siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos capacita a nosotros para cumplirlas. Y quiero aquí ver 4 grupos de personas, 4 grupos de creyentes que veo en Getsemaní. Al observar bien el cuadro, veo aquellos creyentes que por medio de la oración nunca llegan a Getsemaní. Siempre he tenido una vida, hermano, increíble. Esto es de victoria en victoria. Vamos de victoria en victoria. Aquí no hay agonía, no. Vamos de victoria en victoria y todo de gozo y estamos gozosos y estamos alegres. No hay agonía. Bueno, puede que no haya agonía porque la voluntad de Dios en tu vida o se cumple a cabalidad y tú estás dispuesto a hacer todo lo que Dios demanda, o en su defecto puede que tú siempre te salgas con la tuya y tomes las decisiones por encima de la voluntad de Dios. Y esto es muy triste, tomar esas decisiones por encima de la voluntad de Dios. Y por eso es posible que haya creyentes que aún en oración nunca han llegado a un lugar tan agónico como Getsemaní, un lugar de prueba, un lugar donde el corazón es probado, donde el corazón es transformado, donde la vida de devoción del creyente es llevada al límite y donde Dios hace lo que finalmente quiere hacer en nuestras vidas y con nosotros. Pero hay otro grupo de creyentes que son los que se quedan cerca, ahí como los 8 discípulos. Ellos estaban en Getsemaní, el grupo de los 8 discípulos. Andrés, Felipe, Mateo, los demás. Ahí estaban los 8. Quizás el Señor los deja en un lado. Están cerca del lugar de la oración, pero se mantienen ahí en los alrededores. No entran a la profundidad de la lucha. El primer grupo ni sabe ni siquiera dónde está Getsemaní. No sabe cómo, nunca ha llegado ahí. Y posiblemente a los del primer grupo habría que decirle, ¿estás consciente de que has hecho una conversión ante el Señor Jesús? ¿Has recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Pero ya este segundo grupo es un grupo que ellos han ido a Getsemaní, ellos conocen Getsemaní, ellos están cerca del Señor ahí en Getsemaní, pero posiblemente no han entrado en la profundidad de la lucha agónica, de el tener que estar pidiéndole a Dios, derramando el Espíritu ante la presencia de Dios. Quizá haya muchos en ese grupo, en el grupo de los 8, los que quizás no están tan cerca de la oración. Bueno, yo oro, sí. A veces yo oro por los alimentos y también oro si hay alguna preocupación, alguna necesidad. Si conociéramos fielmente el Dios de la Biblia, yo creo que los cultos más llenos y de mayor devoción serían los cultos de oración. De verdad que sí, de verdad que sí. El poner en práctica nuestra intimidad con Dios y hacerlo de manera colectiva da un poder extraordinario. No es que las cosas se van a cumplir como nosotros queremos. Podrá ser una iglesia diezmada por las pruebas, por las tribulaciones, las tentaciones, porque Satanás va a atacar y va a atacar con fuerza, pero el poder del Señor en medio de su pueblo radica en esas oraciones. En tercer lugar, hay un grupo de los que están cerca del Señor, están a 30 o 50 metros del Señor y le están viendo de cerca ahí el Señor orando. En HD, Full HD están viendo al Señor. Pero ¿saben qué? Que el problema de ellos es que ellos se duermen y están dormidos. Ahí están ellos durmiéndose. Pedro, pero ustedes no han podido velar conmigo. Oren y velen para que no entren en tentación. Y el Señor se va, dice el libro de Mateo. Y cuando regresa de nuevo, ¿qué estaban haciendo
sus 3 discípulos, el círculo íntimo de él, sus amigos, ¿sabe qué estaban haciendo? Durmiendo. Estaban cargados de sueño, estaban agotados. Así es que hay un grupo de creyentes que está en el lugar correcto, pero cuando aumenta esa presión y la hora de la prueba, ellos realmente no aguantan y quedan listos. Quieren estar con Jesús, pero posiblemente no soportan el costo de velar en oración. Y no son creyentes que no oran, sí oran, pero muchas veces el costo o el peso de la prueba que llevan encima les aplasta. Y finalmente está aquel grupo de los que se rinden. Y usted dirá, ¿cómo así los que se rinden? Aquellos que son muy, pero muy pocos, que llegan al centro del huerto donde el ego muere y la voluntad de Dios es aceptada. Y yo pregunto en esta mañana, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú? ¿En cuál de estos 4 grupos te encuentras? Hoy puedes dejar de luchar y entrar al trono de la gracia. Como dice el escritor del libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Concluimos, mis hermanos, en esta mañana. Concluimos viendo o recapitulando que hoy vimos la lucha, la rendición y la aceptación. Tal vez tu Getsemaní hoy es una situación que no quieres vivir y tu oración ha sido: Señor, cámbiame esto, no lo quiero vivir. No quiero vivir, no quiero pasar por esto, no quiero pasar por la situación en la que me encuentro, no quiero vivir lo que estoy viviendo, no quiero ser partícipe de esto. Pero Dios te dice a ti, déjame cambiarte a ti por medio de la oración. Déjame cambiarte a ti por medio de la oración. Esta invitación al huerto nos hace pensar que quizá el Getsemaní que tú tienes es una crisis financiera. Quizá el Getsemaní que estás viviendo es un diagnóstico médico tuyo o de un familiar o de una persona muy cercana a ti. Quizás puede ser un hijo que se ha ido de la casa, que es desobediente, que es rebelde, que se resiste a cambiar. Quizás tu Getsemaní podría ser que te sientes arruinado en los estudios o en todas las cosas que entiendes que tú haces. Te pido que desde hoy le pidas al Señor que te cambie a ti. No te enfoques en que Dios cambie las circunstancias o el medio en el que estás. Pídele al Señor que te cambie a ti. Pero Dios te dice hoy, déjame cambiarte a ti a través de este panorama. Muchas veces para Dios cambiar y transformar nuestras vidas, no es sacándonos del entorno en el que estamos, sino en medio del entorno, cambiándonos y transformándonos para que reconozcamos su poder, su gloria y su majestad en nuestra vida. ¿Cuál es la copa que hoy no quieres beber? ¿Cuál es el plan al que te aferras? Te invito a que abras tus manos en esta mañana, no para perder, sino para recibir. No estás perdiendo el control, estás entregándoselo a aquel que hace que todas las cosas ayuden para bien. Rendirte a Dios comienza cuando dejas de confiar en ti, en tus amigos
en las personas que están en tu alrededor y empiezas a confiar en Cristo como tu Salvador. Y quiero ir ahí precisamente a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Hoy puedes decirle al Señor: ya no quiero vivir a mi manera, hoy rindo mi vida a ti. Eso es lo que se llama el llamado de acción. Ese es el llamado de acción. Rendirte es cuando dejas de confiar en ti, en el que dirán, en tus amigos, en tus jefes, en tus familiares, y decides rendirte a Cristo como tu Señor y Salvador. Si es así y en esta mañana has sentido de Dios el deseo de hacer la oración que transforma, la oración que cambia, que tú puedas estar dispuesto a entregar tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo, aquel que en medio de la tribulación estuvo dispuesto a rendir su voluntad ante la voluntad de Dios, aceptarla con mansedumbre, y es el que nos muestra a nosotros que tiempo después fue a la cruz sin quejarse y soportó el agravio y el desprecio y el peso de todos nuestros pecados, como dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si deseas entregar tu vida y corazón a nuestro Señor Jesucristo, no te vayas. Coméntaselo a cualquier hermano que esté cerca de ti, o puedes hablar conmigo al finalizar esta meditación. La oración, tal como hemos dicho en esta mañana, la oración que cambia mi corazón no es aquella que cambia las circunstancias o el medio. La oración no cambia primero lo que estamos viendo, cambia lo que hay dentro de nosotros para que podamos vivir la voluntad de Dios y entenderla y aceptarla en nuestras vidas. Si es así, que nuestros hechos digan más que nuestras palabras, y que conjuntamente nuestros hechos y nuestras palabras glorifiquen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.